pusieron en su corazón crecer espiritualmente, leer más la Biblia, orar más, acercarse más al Señor, ellos automáticamente empezaron a sufrir una serie de ataques. Esa serie de ataques está compuesta por este primer grupo que tiene que ver con oposición y resistencia. Ellos son los que van delante. Es el primer grupo que te va a atacar. Y cuando este primer grupo empieza a atacarte y tú logras vencer la oposición, la resistencia y tú continúas, entonces hay un cambio, hay un relevo. Este grupo que no pudo detenerte, oposición y resistencia, le va a ceder el paso a otro grupo llamado intimidación y persecución. Entonces ya venciste el primer grupo, oposición, resistencia, lo venciste. Entonces va a haber un segundo grupo que va a tomar el relevo, que es persecución e intimidación. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos en este maravilloso día. Te damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio, Ministerio de Liberación Directriz Divina. Hoy tenemos la continuación de un tema que tratamos hace días. Se me pidió que extendiera un poquito más este tema y por eso hemos decidido, ¿verdad?, extender un poquito más este tema, ampliarlo un poco más. Y el tema es estrategias de Satanás. Esta sería la segunda parte del tema que tratamos. Si no has escuchado la primera parte, sería bueno que pauses este video, entres a la primera parte, lo escuches y luego entonces puedas escuchar para que te pongas en contexto de lo que hemos venido hablando. Estrategias de Satanás. En el video anterior estuvimos hablando con relación a sus estrategias con lo que tiene que ver con los sentimientos negativos. Cómo a través de los sentimientos negativos él buscaba generar un cierto ataque colateral. ¿Qué significa eso? Él buscaba generar que por medio de esos sentimientos fuera afectado el que lo estaba generando, el que lo estaba recibiendo y el que estaba también escuchando. Y tocamos algunos puntos con relación a esto. Pero en la intervención de hoy vamos a tratar un aspecto diferente. ¿En qué consiste el aspecto diferente que vamos a tratar? Bueno, antes de iniciar a desarrollar la segunda parte, vamos a irnos a las Escrituras, específicamente en la epístola a los Colosenses, en su capítulo 1, a la altura del versículo 12. Vamos a leer del 12 al 14. La epístola a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 12 al 14. Y leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ellas dicen así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol Pablo le habla a los colosenses y les está diciendo que fuimos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él dice que fuimos de alguna manera u otra librados de la potestad, o sea, del poderío, el término potestad que aparece ahí es exousia, del griego exousia, que tiene que ver con el derecho legal que el enemigo tenía, la potestad que tenía sobre nosotros. Fuimos librados de ese derecho legal, de esa potestad que él tenía sobre nosotros. Pero lo que quiero enfatizar, en lo que quiero detenerme,
es que dice que fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Cuando la Biblia habla acerca del reino de Jesucristo, usa el término singular reino de la luz. Pero curiosamente, cuando se refiere al reino de la oscuridad, dice el reino de las tinieblas, hablando en plural, dando a entender que no hay una sola oscuridad, hay distintas oscuridades, hay distintas tinieblas, por eso usa el término plural, tinieblas. Esto nos deja entender claramente que hay una composición, hay una estructura que está correctamente diseñada y establecida para hacernos la guerra. Hay una estructura que está correctamente diseñada para atacar, para confrontar a los hijos de Dios. Y no tan solo a los hijos de Dios, sino también a toda la humanidad. Porque Satanás no aborrece a la iglesia solamente, él aborrece a cualquier ser humano. Y no importa que la persona le sirva a él o no le sirva. Él no quiere saber de ningún ser humano por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser humano. No quiere saber de ninguno. Ya sea que le sirvan o ya sea que no le sirvan, él no quiere saber de ningún ser humano. Entonces, esta composición está organizada. Es una estructura que está bien organizada, bien orquestada. Por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios que debíamos o que debían tomar, y lo tomamos también como referencia para nosotros porque somos iglesia, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Por eso debíamos tomar toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es con seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está claramente presentando una estructura, no es una oscuridad, es las tinieblas o son las tinieblas en una estructura, en una composición que está correctamente organizada. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esa estructura en su composición está diseñada de la siguiente manera. Lo primero que se activa para hacernos la guerra como hijos de Dios es la primera estructura llamada oposición y resistencia. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en este caminar de Dios, en este avanzar en Dios, en el reino de Dios, esta estructura se activa, oposición y resistencia. Es lo primero que se va a activar. Cuando tú dispones en tu corazón agradar a Dios, cuando tú dispones en tu corazón crecer, cuando tú dispones en tu corazón avanzar, esta estructura se va a activar, oposición y resistencia. Y es por eso que muchas personas no entienden por qué cuando dispusieron en su corazón crecer espiritualmente, leer más la Biblia, orar más, acercarse más al Señor, ellos automáticamente empezaron a sufrir una serie de ataques. Esa serie de ataques está compuesta por este primer grupo que tiene que ver con oposición y resistencia. Ellos son los que van delante. Es el primer grupo que te va a atacar. Y cuando este primer grupo empieza a atacarte y tú logras vencer la oposición, la resistencia y tú continúas, entonces hay un cambio, hay un relevo. Este grupo que no pudo detenerte, oposición y resistencia, le va a ceder el paso a otro grupo llamado intimidación y persecución. Entonces, ya venciste el primer grupo, oposición, resistencia, lo venciste. Entonces, va a haber un segundo grupo que va a tomar el relevo, que es persecución e intimidación. ¿Cuál es el objetivo de este segundo grupo? Detenerte. O sea, todo el objetivo del adversario, toda su fuerza, todo el ímpetu que él ejerce en contra nuestra, tiene como objetivo detenernos. Detener tu avanzar, detener tu marcha, detenerte en todo el sentido de la palabra, que tú no puedas avanzar. Entonces, para esto se levanta toda esta estructura con el objetivo de
detenerte. Luego entonces que este segundo grupo se levanta, si no lo logra, entonces viene aflicción. O sea, este tercer grupo entra relevando al segundo grupo que no te pudo detener. Viene aflicción. Este tercer grupo viene a operar en distintas áreas con el objetivo de detenerte mediante la aflicción. ¿Qué pasa cuando nosotros vencemos toda la estructura? Oposición, resistencia, intimidación, aflicción. ¿Qué pasa cuando vencemos todos estos grupos, todo este equipo? No voy a hacer mucho énfasis en solamente esta parte, porque quiero entrar en una parte que es más sutil y que es menos perceptible. ¿Qué pasa? Para explicarte lo que pasa, nos vamos a ir a la escritura. Cuando tú analizas en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, David medita y él dice: en el tiempo de Saúl, el arca del pacto fue desechada, menospreciada, rechazada. No había una preocupación por el arca del pacto. El arca del pacto representaba de manera directa la presencia de Dios. O sea, y al rechazar o al menospreciar, al no tener en cuenta el arca del pacto, entonces tampoco se estaba teniendo en cuenta la presencia de Dios. Entonces David, que era un hombre amante de la presencia de Dios, David, que era un hombre apasionado por la presencia de Dios, observó este detalle, que en el gobierno de Saúl, siendo el primer rey, la presencia de Dios no era apreciada. La presencia de Dios no era buscada con pasión, con intensidad. Entonces, él meditando en esto dice: bueno, tenemos que traer el arca de donde está para acá, para Jerusalén, porque yo quiero estar cerca de la presencia. Yo quiero estar cerca de mi Dios. Yo quiero estar cerca del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, él determina mover el arca del pacto de donde estaba y la llevó a Jerusalén. Hubieron algunos errores que él cometió en el camino, pero luego lo resarció y entonces llevó el arca. Lo que quiero enfatizar es que cuando el arca del pacto, cuando la presencia de Dios llegó a Jerusalén, a partir de ahí, desde el capítulo 15 al capítulo 21, vemos que David solo tenía victorias. Algo impresionante. No había un enemigo que se enfrentara a David que no cayera sucumbido ante la presencia, ante el poder de Dios que estaba a favor de David en ese tiempo. ¿Qué significa eso? Que cuando el arca pisó Jerusalén, literalmente Dios se entronó en Jerusalén. Y no hubo adversario, no hubo enemigo que le hiciera el frente a David, que pudiera resistir a David. ¿Qué significa eso? Que cuando la presencia de Dios está contigo, que cuando la presencia de Dios está conmigo, no hay un enemigo que pueda resistir literalmente la presencia de Dios en un hombre. Satanás, el adversario, no te tiene miedo a ti. Tienes que quitarte eso de tu mente y entenderlo. El adversario no te tiene miedo a ti. Él no le tiene miedo a ningún ser humano sobre la faz de esta tierra. A lo único que el adversario le tiene miedo es a la presencia de Dios en un hombre. Es a esa unción, a esa gloria. A la única persona que el enemigo le tiene miedo, que tiembla, que las rodillas le chocan una con la otra, es a la persona del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, él no puede operar. Shama. Es a eso que él le tiene miedo. Él no te tiene miedo a ti. Él no me tiene miedo a mí. Él le tiene miedo a la persona del Espíritu Santo en nosotros. A eso es que él le tiene miedo. Y dice la palabra del Señor que no había un solo enemigo que le pudiera hacer frente a David. Derrotó a los amonitas, derrotó a los sirios, derrotó a los filisteos, derrotó a todo aquel que le hizo frente. David lo derrotó.
Desde que el arca del pacto llegó a Jerusalén y la presencia de Dios se estableció en la ciudad. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que procurar, nosotros tenemos que preocuparnos porque la presencia de Dios more sobre nosotros. Que la presencia de Dios more en nuestra casa. Que la presencia de Dios more en la iglesia. Que la presencia de Dios more en donde quiera que nosotros estemos. Porque el que la presencia de Dios more en el lugar y con nosotros es garantía de victoria. El que la presencia de Dios more en nuestras vidas es garantía de éxito. El éxito que tuvieron los hombres de Dios dentro de la Biblia y fuera de la Biblia está caracterizado por un solo factor. Hay un común denominador en el éxito de los hombres de Dios, tanto dentro de las Escrituras como fuera de las Escrituras. ¿Y cuál es ese común denominador? La presencia de Dios. La persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la garantía de éxito. ¿Qué implica eso? Tú quieres tener éxito donde no has tenido. Tú quieres victoria donde fuiste derrotado. Tú quieres ver cómo Dios se mueve a tu favor. Preocúpate, al igual que David, por la presencia de Dios. Preocúpate porque la presencia de Dios esté sobre ti. Preocúpate porque la presencia de Dios esté contigo. Porque si la presencia de Dios está, hay garantía de éxito. Hay garantía de éxito. Entonces podemos observar que en este capítulo 15, cuando David determina llevar el arca del pacto a Jerusalén, ¿qué sucedió? Victorias, una detrás de la otra, una detrás de la otra. No había un enemigo. De hecho, hubieron naciones que contrataron a otras naciones para que le dieran apoyo, ¿verdad? En medio del conflicto en el tiempo del reinado de David. Pero ninguno le pudo hacer frente. Ninguno le pudo hacer frente. ¿Por qué? Porque ya Dios había gobernado. Dios estaba gobernando con David. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, que Dios gobierne con nosotros. Viendo esta serie de victorias, viendo esta serie de triunfos que David llevaba, la Biblia dice que Satanás se levantó en contra de Israel. Textualmente dice el capítulo 21 del primer libro de Crónicas: y Satanás se levantó en contra de Israel. Pero curiosamente, note que Satanás se levanta en contra de Israel, pero no le levanta un ejército. No levantó un ejército en contra de David. Satanás se levantó en contra de Israel, pero no incitó a las naciones enemigas a que se unieran para enfrentar. No, ya él lo había hecho. Ya él había hecho. Ya él había buscado todas las formas posibles para detener a David, para destruir a David, y no pudo. Pero curiosamente, textualmente dice la Biblia, en ese capítulo 21 del primer libro de Crónicas, que Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué hizo? Incitó a David a hacer un censo. Oye, ¿de qué forma se levantó? Pareciera ser una sencillez. Pareciera ser una sencillez que Satanás, habiéndose levantado en contra de Israel, simplemente incitara a David a hacer un censo. Parece una sencillez. Pero no es una sencillez. No es una sencillez. Y aquí entra una de las estrategias magistrales del adversario. En la primera parte que estuvimos hablando, estrategia de Satanás, hablamos acerca de una estrategia magistral que tenía que ver con los sentimientos negativos, y utilizamos algunas ilustraciones para que se entendiera la idea. Pero esta estrategia es magistral y es muchas veces hasta imperceptible para nosotros. ¿Por qué David? ¿Por qué Satanás? Perdón, ¿por qué el adversario incita a David a hacer un censo? Dice la Biblia que cuando David hace el censo, Dios se molestó con David.
Y lo que no pudieron hacer los sirios, lo que no pudieron hacer los filisteos, lo que no pudieron hacer los moabitas, lo que no pudieron hacer los amalecitas, lo que no pudieron hacer los amonitas, lo que no pudieron hacer los edomitas, lo hizo Dios. Dice la Biblia que 70,000 hombres de los valientes, 70,000 hombres cayeron abatidos. Después de que David hizo el censo, Dios le mandó a decir a David, a través del profeta, yo te doy 3 opciones. 3. Número 1, que tú caigas en manos de tus enemigos. Número 2, que tú caigas en mis manos. Número 3, que la peste, ¿verdad? Destruya. Yo te doy esas 3 opciones. Le mandó a decir por medio del profeta. Nótese que Satanás buscó la manera de que Dios se le opusiera a David, pero esta vez diferente. Satanás buscó la manera estratégicamente de que Dios se le opusiera a David. Ahora, ¿cómo Dios se le opone a David? Dios se le opone a David porque en David se desarrolla algo que se llama autodependencia. Todas las victorias que David había obtenido, las había obtenido porque Dios se las había dado. Y vemos a este muchachito cuando está ante la presencia del filisteo, cómo es que David se expresa ante el filisteo. Él le dice, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado a ira. O sea, estamos diciendo que David está consciente que la victoria no iba a ser otorgada por su habilidad. Estamos conscientes, estamos claros de que David, estaba consciente, de que la victoria iba a ser otorgada por Dios. Entonces, claramente podemos ver cómo en cada uno de los andares de David, Dios era que le entregaba la victoria. No era porque era fuerte, no era porque era hábil, no era porque era inteligente, no, era Dios. De hecho, David textualmente dice, a Jehová he puesto delante de mí siempre. ¿Qué implica eso? Que David, antes de dar un paso, primero ponía a Dios. Antes de dar un paso a la derecha, decía, Señor, yo voy a la derecha, ve tú primero. Antes de dar un paso hacia la izquierda, él decía, Señor, yo voy a la izquierda, ve tú primero. Entonces en el Salmo 27 él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Él es mi luz, Él es quien me salva. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie a resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. David estaba consciente que todas las victorias que él había obtenido era porque Dios se la había dado. Y cuando él decide hacer este censo, él decide decirle a Dios, no, ya yo no te necesito. Yo te voy a desplazar porque tengo un ejército. Tengo hombres valientes. Tengo hombres que matan gigantes. Tengo hombres que destruyen ejércitos. Tengo hombres valientes. De hecho, David tenía a un equipo de los hombres más fieros que podía haber. David tenía hombres fieros de verdad. Hombres que se paraban en medio de un campo y le decían a 100 hombres, vengan, y punto. Y los enfrentaban y los derrotaban. Hombres que enfrentaban gigantes y los derrotaban. David tenía hombres valientes. De hecho, habían 30 especiales que se le llamaban los 30 de David. Los 30 valientes. Entonces, David le está dando un mensaje a Dios con este censo. David le está diciendo a Dios, yo no te necesito. Ya yo tengo un ejército. Ya yo tengo un ejército. Yo no te necesito. Entonces, David
fue incitado por el adversario a ser autónomo. Y esa es una de las trampas más grandes que puede caer un hijo de Dios, en convertirse en un autónomo, un independiente, un autodependiente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan peligroso? Por lo siguiente: cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, lo hizo bajo un principio. Este principio es el principio de la libertad. Es a lo que se le llama libre albedrío. ¿Qué significa eso? Tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y Dios tiene que respetar eso. ¿Qué significa eso? Que para que Dios actúe en mi vida, yo tengo que solicitárselo. Por eso necesito orar. Por eso necesito tener fe. Porque a través de la fe y la oración es que yo le doy la accesibilidad a Dios para que pueda operar en mi vida. Entonces, cuando yo decido depender de mí en alguna área, yo estoy desplazando a Dios. Entonces, en el área que yo no dependo de Dios, en esa área yo soy vulnerable. Y eso es lo que el enemigo quiere. Tal vez en el área que tú más lo afectas, en esa área Él quiere que tú seas autónomo. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú lo afectas en esa área porque Dios está contigo. Si Dios no estuviera contigo, Él sabe que tú no lo afectarías. Entonces, Él te incita para que seas autónomo en esa área y desplaces a Dios de esa área para que entonces tú le des a Él el espacio. Porque en el área en donde tú no dependes de Dios, en esa área serás vulnerable. En el área que tú no dependas de Dios, en esa área tú vas a ser vulnerable. Entonces, por eso Él incitó a David para que censara al pueblo. ¿Por qué? Porque David estaba afectando los intereses del adversario a través de su ejército. Era a través del ejército que él tenía que estaba afectando los intereses del adversario. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Atacó esa parte en donde David lo estaba afectando. ¿Cómo? Haciendo que David desplace a Dios. En esa área en donde tú estás afectando al adversario, es allí que Él quiere que tú desplaces a Dios. ¿Para qué? Para que seas vulnerable. Porque Él sabe claramente que en el área que tú no dependas de Dios, allí serás vulnerable. Allí serás vulnerable. Allí serás vulnerable. Entonces, la autonomía, la independencia, la autodependencia en un hombre de Dios, eso es sumamente peligroso. Y es por esto que cuando Dios se le revela a Moisés allá en el desierto y lo envía al pueblo de Israel, lo envía a los líderes de Israel que estaban allí cautivos, Moisés le dice a Dios: cuando yo llegue allá donde ellos y les diga que tú me enviaste y ellos me pregunten ¿cómo te llamas? ¿Qué le digo? ¿Qué nombre les voy a decir? ¿Qué nombre les digo? Y Dios habló a Moisés y le dijo: diles que el yo soy te ha enviado. Yo soy el que soy. Ese fue el nombre que Dios le dio a Moisés. Diles que el yo soy te ha enviado. El yo soy. Cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, diles que así me llamo, yo te envié. Lo que Dios le está tratando de decir a Moisés a través de esta palabra es: yo soy autónomo. Yo soy el origen de todas las cosas, pero yo no dependo de nada. Eso es lo que Dios le está tratando de decir a Moisés.
yo soy autónomo. Yo soy el creador de todas las cosas, sustento todas las cosas, pero no dependo de nada. Yo no dependo de nadie. Yo soy Dios. O sea, tú no me puedes comparar con nada, con ninguna otra cosa. Porque yo soy incomparable. Yo tengo existencia en mí mismo. Yo vivo en mí mismo. Yo no dependo de nada para existir. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que Dios aborrece el orgullo. El problema está en que Dios aborrece la jactancia. El problema está en que Dios aborrece ese tipo de actitudes. Y cuando David toma esta determinación, es una señal de orgullo. Esta autodependencia. Cuando un ser humano se maneja en autonomía, en autodependencia, en independencia, excluyendo a la deidad, excluyendo al eterno, eso es orgullo. Porque él puede decir, yo soy el que soy, porque es así. Pero yo no puedo decir, yo soy el que soy. Yo no puedo. Porque yo dependo del aire que él creó. Yo dependo del sol que él creó. Dependo de la luna que él creó. Dependo del agua que él creó. Dependo de la tierra que él creó. Yo dependo de todo. Yo no puedo decir, yo soy. Cuando yo utilizo el pronombre personal yo, unido al verbo ser, desde una perspectiva autónoma, yo estoy en peligro. No es que yo no puedo utilizar el verbo yo unido a el pronombre yo unido al verbo ser. Yo lo puedo utilizar, claro que sí, porque esto sirve para identificar cosas. Yo me identifico. Si usted me pregunta mi nombre, yo le doy mi nombre. Yo soy fulano. Esto puede identificar, ayudarnos a identificar orígenes, de dónde vengo, cuál es mi profesión. Cuando usted me pregunta, yo puedo utilizar el pronombre yo junto o unido al verbo ser. Yo soy Jorge. Yo vivo o yo soy de República Dominicana. Yo soy de tez oscura. Soy moreno. O sea, eso es necesario. Pero cuando yo utilizo el pronombre personal yo unido al verbo ser bajo una perspectiva autónoma, yo estoy en peligro. Y el adversario lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que el adversario va a buscar? Que tú utilices el pronombre personal yo unido al verbo ser desde una perspectiva autónoma. Porque él sabe que Dios es enemigo del orgullo. El adversario sabe que Dios es enemigo del orgullo, de la soberbia, de la jactancia. El adversario lo sabe. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando en Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios y ese don se recibe por fe. Entonces yo recibo el don de la salvación mediante la fe y esto es una gracia de Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? El apóstol advierte. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es para que nadie se gloríe. Porque Dios es enemigo de la jactancia. Dios es enemigo del orgullo. Dios es enemigo de la sobrevaloración. Porque cuando yo actúo en jactancia, cuando yo actúo en orgullo, yo me hago un Dios. Y es ahí que mucha gente cae en el error de usar el pronombre personal yo unido al verbo ser, diciendo que ellos son porque son. Yo no soy porque soy. Dios es porque es. Él es el gran yo soy. Él lo es. Yo no. Entonces, toda palabra dicha en afirmación, toda palabra dicha en afirmación, bajo un matiz autónomo, tiene que pasar por un proceso probatorio y el adversario lo sabe. Porque Dios tiene un sistema creado, un sistema diseñado para confrontar al Dios yo. A ese falso Dios yo, Dios creó un sistema para abatirlo. Por eso dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios
y que Dios humilla al que se exalta. Dios lo humilla. No es el adversario que lo humilla, es Dios. ¿Cuál es la estrategia del adversario? La estrategia consiste en que yo me vuelva autónomo, me vuelva independiente, lo excluya. ¿Por qué? Porque si yo excluyo a Dios, soy vulnerable. Él lo sabe. Si tú excluyes a Dios, hermano, hermana que me esté escuchando, si tú excluyes a Dios, en el área en donde tú lo excluyas, allí tú vas a ser vulnerable y Él lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que Él busca? Él busca que tú te vuelvas autónomo, específicamente en el área que tú lo afectas, en el área que le duele, en el área que Él quiere quitarte de encima. Ahí es que Él quiere quitarte. ¿Y cómo Él lo hace? Bueno, estuvimos diciendo en el primer video, en la primera parte de este estudio, estrategia de Satanás, estuvimos diciendo, hoy estamos tratando una perspectiva muy distinta. ¿Cuál es su estrategia? Incitarte, tentarte para que tú uses, para que tú te vuelvas autónomo. Porque Él sabe que si te vuelves autónomo, en el área que te vuelvas autónomo, serás vulnerable. Y eso es lo que Él quiere, que tú te vulneralices. Que te vulneralices. ¿Para qué? Para Él poder tomar control de esa área. Para Él poder tomar control de esa área. David, desde el capítulo 15 al capítulo 21 del primer libro de Crónicas, eso eran victorias tras victorias. Logros, no importando lo fuerte que fuera el ejército, no importando lo grande que fuera el batallón, era una victoria segura. ¿Sabes por qué era segura la victoria? Porque Dios estaba allí. No era porque el ejército era fuerte. No era porque ahí estaban los valientes de David. No era por eso. Era porque Dios estaba con David. Y como Dios estaba con David, entronado, porque David lo entronó. David llevó el arca a Jerusalén y entronó a Dios, le dio el primer lugar. Entonces Dios entronó y empezó a darle victorias a David. Entonces el adversario se levanta contra Israel y mire cómo lo hace, incitando a David a hacer un censo. Porque él sabe que Dios es enemigo, Dios es adversario totalmente del orgullo. Y es importante que entendamos esto. El término Satanás, en realidad lo que tiene que ver es con un opositor, el que se opone. Y este término puede ser empleado para lo bueno como para lo malo. ¿Qué significa esto? Es importante aclararlo. Alguien que se opone a lo malo es un opositor, pero alguien que se opone a lo bueno también es un opositor. Pero aunque el término se pueda utilizar o emplear para Dios, para su reino, para los ángeles, es importante entender que el representante del mal es Satanás. O sea, él en sí, independientemente de que se pueda utilizar el término para hacer referencia a la oposición de lo bueno, él es el padre, el principal promotor de la oposición hacia lo bueno. Por eso el nombre se le dio a él. ¿Ya lo entiendes? O sea, no podemos confundirnos que por el hecho de que el término se puede emplear para tanto el que se opone a lo bueno o a lo malo, no se le puede decir directamente a Dios que Él es Satán. Aunque el término se pueda utilizar. Amén. Porque Él es el representante del mal. Entonces, mira cómo el adversario lo hace. Incita a David. ¿A qué? A hacer un censo. ¿Por qué? Porque este acto lo hacía autónomo. David se independizaba de Dios, se volvía autónomo. Y Dios al hijo que ama lo corrige. Amén. Entonces, cuando nosotros analizamos las escrituras, específicamente en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, a la altura del versículo 23, ¿qué dice? Jeremías 9:23. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
Dios es enemigo de la jactancia. Entonces, cuando yo utilizo el pronombre personal yo unido al verbo ser con un énfasis autónomo, con un énfasis de autonomía, yo estoy en peligro. Dijimos anteriormente que toda palabra dicha en afirmación, tiene que pasar por un proceso probatorio. Y muchos de nosotros estamos viviendo en este ciclo porque no entendemos. O sea, estos son pruebas autoimpuestas. ¿Qué significa eso? Hay unas pruebas que son establecidas por Dios. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar por esas pruebas. Claramente la Biblia lo especifica. Pero hay un tipo de prueba que es una prueba autoimpuesta, que no es Dios que te la está imponiendo. Es una prueba que te la estás imponiendo tú, o es una prueba que me la impongo yo. ¿Cómo funcionan las pruebas autoimpuestas? ¿Cómo funcionan? Las pruebas autoimpuestas funcionan de la siguiente manera. Repito, lo he repetido varias veces y lo voy a repetir hasta que usted lo entienda. Cuando yo utilizo el pronombre personal yo, unido al verbo ser, bajo una perspectiva o bajo un matiz de autonomía, todo lo que yo diga dentro de ese matiz tiene que pasar por un proceso probatorio. Ejemplo, la Biblia dice que Jesús, sabiendo que ya estaba llegando su hora, le dijo a sus discípulos cómo se sentía y le dijo que tenía que ir a Jerusalén y tenía que padecer, y todo lo que iba a pasar se lo comunicó a sus discípulos. Y les dijo también que ellos se iban a escandalizar de él. Ellos lo iban a abandonar. Pedro toma la palabra y dice, aunque ellos se escandalicen de ti, aunque ellos te nieguen, yo no te negaré. Yo no lo voy a hacer. Pedro cometió varios errores. De hecho, Pedro cometía muchos errores, pero yo creo que estos dos errores fueron dos de los más tremendos. Error número 1. Escuche. Pedro está delante de la máxima autoridad del universo. Jesús dijo textualmente, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo, en la tierra, toda autoridad. O sea, que Pedro está delante de la máxima autoridad del universo entero. Cuando Jesús le dice a Pedro, todos me van a negar, es porque él sabe que todos lo van a negar. Tiene que ser así. Él lo está diciendo y tiene que ser así. Entonces, Pedro le está diciendo a la máxima autoridad del universo que lo que él está diciendo no es así. Entonces, ¿a qué Pedro se está basando? Pedro está diciendo, yo no te voy a negar porque yo soy. O sea, Pedro está dependiendo de sí mismo. Pedro está dependiendo de su propia fuerza. Pedro está dependiendo de sus propias capacidades, de sus propias habilidades, de su propio intelecto. Entonces, ahí mismo Pedro comete el error de colocarse en una prueba autoimpuesta. Porque al utilizar el pronombre personal yo unido al verbo ser, bajo un matiz de autonomía, eso que él está diciendo tiene que pasar por un proceso probatorio. Y así hay gente que está en una constante prueba, en un constante proceso, no por Dios, sino porque ellos se han vuelto autónomos, diciendo que ellos son porque son, que ellos saben porque saben, que ellos pueden porque pueden, que ellos son valientes porque son. Entonces, al tú decir yo soy porque soy, tú estás diciendo yo soy un Dios. Y automáticamente el sistema que Dios ha diseñado para enfrentar a ese Dios te va a enfrentar a ti y te va a someter a prueba para que tú demuestres lo que tú acabas de decir. Entonces muchos estamos cayendo en la trampa de estamos cayendo en la tentación de entrar en este estado de autonomía. Usted no es Dios, usted no es un Dios. Usted depende de todo, de usted depende de todo.
Usted depende del aire que Dios creó, usted depende del agua que Dios creó, usted depende de la tierra que Dios creó, usted depende de los alimentos que Dios creó, usted depende de todo lo que Dios puso en su cuerpo para que usted viva, para que usted sea. Usted es porque Él es. Tú eres porque Él es. Si Él no fuera, tú no fueras. Entonces, cuando Pedro dice, yo no te voy a negar, simple y llanamente porque no te voy a negar, punto, porque yo soy Pedro. Y Jesús le dijo, ok, no pasa nada. Si tú no me vas a negar porque tú eres Pedro, no hay problema. Entonces, a esto se le llama pruebas autoimpuestas. A esto se le llama pruebas autoimpuestas. ¿Qué implica eso? Que tú te estás imponiendo pruebas. Y curiosamente, cuando llegó el momento de Pedro demostrar lo que él dijo, el escenario se presentó para que él lo demuestre. ¿Y qué pasó? No lo pudo demostrar, porque Pedro no era fuerte en sí mismo. Usted, yo, no somos fuertes en nosotros mismos. Y ese es el error, empezar a ser autónomos, ser independientes. Excluir a Dios de tus proyectos, excluir a Dios de tu matrimonio, excluir a Dios de tus hijos, excluir a Dios de tu negocio, de tu finanza, excluir a Dios de tu salud. Enfatizando que tú eres sano porque tú haces, que tú eres, sí, ok, nosotros nos cuidamos, nosotros hacemos tal o cual cosa, pero no somos quienes somos por nosotros, somos quienes somos por Él. Él es el que pone el querer, Él es el que pone el hacer. Él es el que te da las finanzas, Él es el que te alimenta, Él es el que te cubre. Jesús dice que Él hace salir su sol para justos e injustos. Él es que lo hace. ¿Me doy a entender? Él es que lo hace. Entonces, cuando Pedro tuvo que demostrar lo que él dijo, no pudo demostrarlo. Entonces, hay una prueba que es autoimpuesta. ¿Qué significa eso? Yo puedo someter a prueba a mi esposa. Usted puede someter a prueba a su esposo. Usted puede someter a prueba a sus hijos. Como por ejemplo, hay padres que dicen, mi hijo es un excelente muchacho. Él no es como los demás. Oh. Mi hijo no es como el hijo de fulanito. Mi hijo no es como el hijo de fulanita. O mi hija no es como la hija de Mengana o de Sutana. Oh. O sea, tú estás diciendo que tu hija es diferente, que tu hija es una excelente persona, que tu hija es todo lo bueno, a diferencia de Petronila, a diferencia de Juanito, a diferencia de Juanita. Tú estás diciendo eso. Tú sabes lo que tú estás diciendo. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú estás sometiendo a prueba a tu hijo. Tú estás sometiendo a prueba a tu hija. Eso se llama una prueba autoimpuesta. ¿Qué significa eso? Y yo te lo voy a explicar. Tu hijo, tu hija es lo que es por quien eres tú. ¿Qué significa eso? Si tu hijo no está en la calle, no está en la calle porque no quiere estar en la calle. No está en la calle porque tú no lo dejas. Tu hijo estudia porque tú te preocupas, porque estás ahí constantemente sobre él, sobre ella. Tu hija no ha cometido un error o no ha fracasado, no es por quien es ella, es por quien eres tú, por los cuidados que tú tienes, porque tú no has dejado que los peligros que están allá afuera lleguen a su vida. Tú no has dejado que se vea en un estado o en una condición en donde pueda sucumbir ante ciertas tentaciones. No, a diferencia de Petronila, de Juanito, de Juanita, que lamentablemente sus padres trabajan los dos y tienen que quedarse solo en la casa porque la situación económica exige que ambos padres trabajen, o qué sé yo, murió papi, mami tiene que trabajar, o viceversa, etcétera, etcétera. Juanita se ve en un escenario muy diferente a tu hijo, que te tiene ahí constantemente, que trabaja para él, para ella, que luchas para que se encuentre en un ambiente hermético en donde la contaminación de afuera no le llegue. Entonces tú dices que tu hijo, que tu hija es bueno, es esto, a diferencia de Juanito o Juanita. Tú lo estás sometiendo a prueba. ¿Por qué? Porque tu hijo va a demostrar que es bueno, va a tener que demostrar que es bueno, porque es bueno. Entonces van a llegar escenarios en donde tu hijo se va a tener que enfrentar a ciertas realidades
para demostrar que es bueno, como tú dijiste, porque tú lo estás sometiendo a prueba. No es lo mismo decir, mi hijo es bueno, mi hija es buena, mi hija es excelente, a diferencia de Juan o Pedro. No, no es lo mismo decir eso a yo decir, gracias a Dios, gracias al Señor, gracias a Dios, mi hijo es un excelente estudiante. Por la misericordia del Señor, mi hija no ha cometido un error. Por el favor y la gracia del Señor, mi hijo es quien es. No es lo mismo a tú decir, mi hijo es así, es excelente, a diferencia de Petrolía. No, tu hijo no es excelente. Por él es lo que es por quien eres tú. Porque Dios te ha bendecido, te ha dado finanzas, te ha dado esto, te ha dado aquello, y eso te ha ayudado a tu poder tener a tu hijo en un ambiente hermético en donde la contaminación no le llega, a diferencia de otros que no tienen ese privilegio. Entonces tú lo atribuyes a que él es así porque él es así. No, él no es así porque es. No es lo mismo de yo decir eso a yo decir por la gracia de Dios. Cuando tú utilizas el pronombre personal yo con el verbo ser bajo un matiz autónomo, te estás sometiendo a prueba. Tú no eres lo que eres porque tú eres. Tú eres lo que eres por la gracia, por el favor, por la misericordia de Dios. No es lo mismo yo decir, como hay mucha gente que he visto que ponen en su negocio, por mi propio esfuerzo. Y ponen en el vehículo, por mi propio esfuerzo. O sea, que tú tienes lo que tienes porque tú eres. Grave error, gravísimo error. Yo no tengo lo que tengo por quien yo soy. No, tengo lo que tengo por Él. Su gracia, su favor, su misericordia sobre mí. Entonces hay personas que han empezado a caer, a descender, y han estado en un estilo de vida en donde se han enfrentado a pruebas, no por Dios, a pruebas, no porque Satanás los está atacando, sino porque ellos cayeron en este error. Cada vez que utilizamos este pronombre unido al verbo ser bajo un matiz autónomo, tenemos que ser sometidos a prueba para demostrarlo. Para demostrarlo. ¿En dónde está el problema? El problema es que si Dios decide enfrentarnos a nosotros, no hay manera de que nosotros podamos salir ilesos. Satanás sabe que si él nos enfrenta, tenemos a Dios como cobija. La Biblia dice textualmente, claramente el profeta Salomón hablando dice, que el nombre del Señor es una torre fuerte. A él correrá el justo y será levantado. ¿Cuál es el nombre del Señor? Yo soy el que soy, ese es su nombre. Cuando yo estoy siendo tentado, cuando yo estoy siendo atacado, cuando yo estoy siendo enfrentado por el adversario, ¿cuál es mi deber? Correr hacia el nombre. ¿Cómo así? Señor, tú eres. Señor, tú dijiste. Señor, fuiste tú que prometiste. Tú lo dijiste y tú lo harás. Tú eres el bueno. Por eso cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? No me llames bueno. Bueno es solo Dios. Entonces, hay mucha gente que dice que ellos son buenos. No, tú no eres bueno. Tú no eres bueno en ti mismo. Hay mucha gente que dicen que son sabios. No, tú no eres sabio. Mucha gente, yo soy inteligente. No, tú no eres inteligente. Por el favor de Dios, tengo un poco de inteligencia. Por la gracia de Dios, tengo un poco de sabiduría. Por el favor de Dios, no es lo mismo decir yo tengo, no es lo mismo decir yo soy, a yo explicar claramente, por el favor de Dios, por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor. No es lo mismo. Entonces, a eso es que se refiere el profeta Salomón cuando dice que torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será que levantado. O sea, yo tengo que correr hacia el nombre y decirle, Señor, el grande eres tú, el fuerte eres tú, el valiente eres tú, el bueno eres tú. Yo no. Yo soy el resultado de quien tú eres. Si tú no fueras, yo no sería. Yo no soy porque soy. No, soy porque tú. Tengo porque tú. Sé porque tú. Puedo porque tú. Corre al nombre, porque la humildad te preserva de la caída. Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Oh, la gran Babilonia, la que yo he
edificado. Yo he edificado, dice él. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Me parece que vamos a tener que hacer otra intervención, estrategias de Satanás, porque no hemos culminado, pero ya el video se ha extendido un poco. Si considera que estas palabras pueden ser útiles a alguien, comparte el video. Comenta también en la caja de los comentarios allí sobre lo que Dios ha tratado contigo a través de esta enseñanza. La paz del Señor sea contigo en este día.